y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión, como a un abortivo? ¿Qué es lo que Pablo quería expresar con esto? A ver, ayúdenme. Porque, digamos que eran 12, luego murió Judas, pero luego después del tiempo se le presenta a Pablo. Y entonces se revela a él para que él lo conozca y le habla, lo ministra. Pero ¿por qué dice esto de como a un abortivo? Al último de todos, como a un abortivo. Estaba ya fuera de tiempo. Estaba fuera de tiempo. Porque estaba fuera de tiempo. Por la fe que él tenía. Tiene más que ver con lo que decía Ronald. No anduvo con Jesús. Porque no anduvo con Jesús. Por ahí todo esto tiene que ver justamente con eso. Algunos estudiosos han sugerido que esa expresión se refería a que era el último, al decir Pablo, y al último de todos, Pablo se estaba refiriendo, o sea, según algunos estudiosos, a que fue al último al que apareció Cristo después de resucitado. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que se refiere Pablo a eso al decir y al último de todos me apareció como a un abortivo, me apareció a mí? ¿Se refiere a que fue a la última persona a la que se apareció después de resucitado? ¿O a qué se refiere? Al hecho de nombrarlo apóstol. A ver, Carolina. Si es, creo yo que si es un abortivo, o sea, como un hijo no deseado, porque al ser él la persona que era, ¿no? Como un abortivo, como un hijo que no deseaba, pues fue él que se... Bueno, cuando nosotros estudiamos el contexto inmediato de este pasaje, nos damos cuenta de que en verdad no se refería a que fuera el último al que se le apareció Jesús. Pablo lo que está afirmando es que él es el último de los apóstoles. ¿Ok? Miren, vamos a estudiar el contexto. ¿De quién se está hablando en estos versículos? Por ejemplo, en el versículo 5, ¿de quién se estaba hablando? Primero de Cefa, después de los 12, ¿verdad? Después en el versículo 9, que es posterior al que estamos estudiando, ¿de quién dice? ¿De quién está hablando? ¿Más pequeño de quién? De los apóstoles, ¿verdad? O sea que Pablo está hablando de los apóstoles. Y cuando él dice, y al último de todos, está hablando justamente de que él era el último de los apóstoles. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque él no ha cambiado de tema. Él sigue hablando de los apóstoles, de las apariciones de Cristo a los apóstoles. Y al afirmar eso, se refiere a que él es el último entre los apóstoles. El último llamado apóstol por Jesucristo. Jesús llamó a 12, como muy bien decía antes Ronald, Judas murió, se suicidó y aunque los apóstoles nombraron a Matías, no lo nombró Jesús, lo nombraron los apóstoles, pero ¿a quién nombró Jesús? A Pablo, ¿ok? Él era el último apóstol llamado por Jesús, y él en todas sus epístolas, si ustedes leen Romanos capítulo 1 versículo 1, 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, Gálatas capítulo 1 versículo 1, ahí siempre él va a hacer defensa de que fue llamado para ser apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Siempre él está diciendo apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, ¿no? Así que él fue el último de los apóstoles. Y Ronald tenía razón cuando decía que al decir como un abortivo es porque había nacido fuera de tiempo. Y es que realmente cuando la palabra como se pone delante de un adjetivo como abortivo, no quiere decir que fuera realmente un abortivo. Está poniendo un ejemplo, como un abortivo, ¿ok? Entonces él está poniendo una ilustración de cómo fue llamado él al ministerio. Y cuando nosotros vemos su historia, la historia completa del apóstol Pablo, desde su... ¿No se oye?
¿Sí? ¿Se oye o no se oye? Bueno, esperemos que esta aguante. Digo que cuando nosotros estudiamos la historia de Pablo, desde el comienzo de su conversión hasta el final de su vida, él realmente la tenemos escrita en la palabra de Dios, y nosotros vemos que él fue llamado al ministerio, apartado para el ministerio desde antes de nacer o desde el vientre de su madre. Dice el propio apóstol Pablo, como ahora vamos a ver en un pasaje de las Escrituras. Pero algunos dicen que cuando Pablo está hablando de como a un abortivo me apareció a mí, algunos estudiosos dicen, no, es que se refería a que su apariencia física no era muy buena. ¿Ustedes creen que se refería a eso? Bueno, realmente no. Hay otros que piensan que es que Pablo no tenía todo el conocimiento que tenían los otros apóstoles que estuvieron con Jesús 3 años y medio. ¿Ustedes creen que se referían a eso? Tampoco se refería realmente a eso. Gálatas capítulo 1, vamos a ir, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Dice, pero ahí Pablo está hablando de sí mismo. Gálatas 1:15 está hablando de sí mismo y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Pablo sabía que Dios lo había apartado para el ministerio desde el vientre de su madre. Sin embargo, nosotros sabemos que su servicio a Dios se demoró por causa de su celo religioso. Desgraciadamente esto pasa también hoy en día. Hay gente que tiene mucho celo por las cosas de Dios, tanto que meten la pata, tanto que en vez de hacer lo correcto, hacen lo incorrecto. Hay personas que en su celo religioso atacan la propia verdad. Pablo, en su celo religioso, estaba persiguiendo a la propia iglesia de Cristo. En su celo religioso, él, creyendo servir a Dios, estaba persiguiendo a Dios. Cuando Jesús le apareció en el camino a Damasco, le dijo, ¿por qué me persigues? Porque realmente al perseguir a la iglesia se está persiguiendo al mismo Cristo. Cristo se identifica con su cuerpo, con la iglesia. Y Pablo realmente en su celo estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba sirviendo a Dios, aunque él estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Por tanto, su entrega, su consagración, su servicio a Dios no fue a tiempo. Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero él tardó mucho en encontrarse de verdad con Jesús. Él tardó mucho en encontrar la luz, en entender realmente toda la palabra que él conocía como información, porque Pablo era un hombre estudiado, ¿sí o no? Era muy conocedor de las Escrituras. Él era fariseo entre fariseos, dice la Escritura, ¿verdad? Por tanto, Pablo no era ningún ignorante. A pesar de que él no había estado los 3 años y medio que estuvieron los otros discípulos con el Señor, pues olvidémonos entonces de este micrófono y la próxima vez cargamos las baterías. A ver si con este sí podemos. Digo que a pesar de que Pablo no estuvo los 3 años y medio con Jesús, pero él era un hombre conocedor de las Escrituras. Únicamente que por interpretarla a la luz de su religión, estaba errado. Y repito, esto pasa mucho hoy en día. Hay mucha gente que se acerca a la palabra de Dios a través de lo que le han enseñado, a través de lo que otros les han dicho, pero no se preocupan de investigar por sí mismos para ver si lo que creen es verdad o no. Y Pablo le pasó eso.
Pablo creía estar sirviendo a Dios y estaba persiguiendo a Dios. Por eso no nació en su tiempo. Es decir, por eso no pudo estar sirviendo a Dios desde el principio, aunque Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Pablo comenzó a servir al Señor realmente muy tarde y le sirvió apenas un par de décadas. Unos 20 años sirvió a Dios, cuando podía haber servido a Dios casi toda su vida. ¿Ok? Y ahora bien, cuando Pablo se encuentra con Jesús, ¿tuvo Jesús en cuenta su pecado o lo perdonó? A pesar de que había perseguido a la iglesia, a pesar de que había consentido en la muerte de un siervo de Dios, porque Pablo era testigo y consintió en la muerte de Esteban. A pesar de eso, cuando él se convirtió, Jesús no tuvo en cuenta su pecado, lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que de inmediato lo puso a trabajar al servicio de su obra. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿Pablo hizo un catecumenado? ¿Hizo un discipulado? ¿Tuvo que pasar por unas clases de teología para saber lo que tenía que predicar o no? ¿Un discipulado? Ananías solo le dio unos consejos, no se ve que le discipulara. Claro, Jesús, según Pablo, dice en varias ocasiones, lo que él predicaba, el evangelio que él predicaba, no lo había recibido de hombre alguno, sino de Cristo mismo. Por tanto, él inmediatamente, y yo quiero que vean conmigo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde él relata su testimonio, Hechos capítulo 9, versículo 20. Fíjense, leamos desde el 19. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos años aprendiendo, algunos días, con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo apenas unos días allí. ¿Y qué dice el versículo 20? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, Pablo no pasó por ningún catecumenado, no pasó por ningún seminario, no pasó por ningún instituto bíblico, sino que Dios lo llamó e inmediatamente lo puso a trabajar al servicio de la obra. Ahora, ¿significa eso que no hay que prepararse? No. Es decir, Pablo ya tenía todo un bagaje de conocimiento. Él conocía perfectamente las Escrituras. Lo único que necesitó fue que Cristo le abriera sus ojos para que pudiera entenderla. Pero él conocía la Biblia en profundidad. Cuando entendió que Cristo era el Mesías, ya él, todo el conocimiento que tenía, lo puso al servicio de la predicación del Evangelio. Y esto es importante entenderlo, porque por ahí hay algunos que dicen que no hace falta estudiar, que para qué estudiar tanto, que con leer la Biblia es suficiente. Y además tenemos al Espíritu Santo y ya está. Y Él nos ayuda y nos interpreta la Biblia. Y se pueden ustedes imaginar lo de interpretaciones raras que salen de actitudes como esa. ¿Ok? Porque no quieren estudiar, porque toman a la ligera la palabra de Dios. Esta mañana, en una discusión teológica sobre el ministerio de la mujer, me discutía uno sobre que la palabra es tan clara en lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, donde habla de que las mujeres callen. Es tan clara las Escrituras que no hace falta interpretación, no hace falta estudiar hermenéutica, ni hace falta leer contexto. Y justamente eso es lo que el diablo usa para originar diferentes sectas, para desviarse de la verdad. La excesiva confianza en sí mismo, el no querer entender que las Escrituras fueron escritas hace siglos, más de 20 siglos,
que las escrituras fueron escritas por personas que no hablaban nuestra lengua, que no eran de nuestra cultura, que vivieron en una época muy diferente a la nuestra, con costumbres también diferentes, y que sus escritos hay que traducirlo al castellano, y que muchas veces no están bien traducidos, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que investigar la gramática y la historia de los textos para poder entender los pasajes en su contexto, y no sacarlo de contexto como pretexto. No se quiere estudiar, se quiere seguir la ley del menor esfuerzo. Y eso es lo que lleva a mucha gente a cometer verdaderos errores en el estudio, o sea, en la predicación de la palabra de Dios. No, la palabra es clara, la palabra es clara. Es verdad, la palabra es clara cuando tú haces lo que Jesús dijo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y escudriñar es indagar, investigar, ahondar, profundizar. No es leer someramente la palabra. No es leer por encima e interpretarla como a uno le parece, según la cultura actual, la mentalidad actual. Es un texto antiguo que hay que leer en su contexto. Nos tenemos que trasladar mentalmente al siglo I, entender quién era Pablo, entender quiénes eran los corintios, para poder entender las palabras que Pablo le dice a ellos. Y si no tenemos en cuenta eso, cometemos verdaderos errores. Por eso es importante conocer las Escrituras y necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Pablo era un hombre muy estudioso, pero fíjense que cuando él se convirtió, ¿dejó Pablo de estudiar? No, siguió estudiando. Cuando él va de un sitio a otro, le pide a sus colaboradores, tráiganme los libros. Mayormente él estaba siempre leyendo las Escrituras, él estaba siempre investigando, él estaba siempre estudiando. Y nosotros debiéramos hacer realmente lo mismo. Así que volvamos al capítulo 15 de 1 de Corintios. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. 1 de Corintios 15, del 9 al 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque esta palabra que comienza aquí en el versículo 9, porque nos están introduciendo la explicación de los versículos anteriores. No solo se considera el último, sino además el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Cuál era la razón? Porque había perseguido a la iglesia. Y eso era una carga en su conciencia. A pesar de que él sabía que Cristo le había perdonado, a él siempre recordó que había perseguido a la iglesia. Ese pesar no lo olvidaría en todo el resto de su vida. Y él en varias veces, en varias ocasiones, él va a citar ese pesar. Fíjense en Hechos capítulo 26, Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, 9. Cuando está compartiendo su testimonio, Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esto era algo que a él le pesó en su alma por el resto de sus días. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, 13.
Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es decir, él va a recordar continuamente esto. En 1 de Timoteo, él lo está continuamente recordando. Hay pecados que aun habiendo sido perdonados, siguen causando dolor. Generalmente cuando causamos daño a otras personas, y Pablo lo hizo. Pablo persiguió a la iglesia, asesinó a creyentes que eran inocentes. Él dio su voto y con su voto él estaba colaborando para que así fuera, para que realmente esas personas fueran ejecutadas. Y él colaboró con todo eso. Y aunque Cristo le perdonó, a él le costó mucho superarlo. Yo creo que hasta que no estuvo con el Señor, me da la impresión de que a lo largo de toda su vida él estuvo sintiendo ese pesar, ¿no? Yo no sé si realmente a alguno les ha pasado, ¿no? Pero cuando eso ocurre, cuando por alguna causa has dicho algo que ha hecho daño, has hecho algo que ha hecho daño a otras personas, aunque tú le pides perdón a Dios, aunque Dios te perdona, el pesar lo vas a seguir teniendo. Y esto es importante entenderlo. Por el contexto de la carta de 1 de Corintios, nosotros vemos que Pablo estaba siendo cuestionado por los corintios. Había corintios que estaban poniendo en duda su apostolado, su ministerio apostólico. ¿Por qué? ¿Por qué razón los corintios no querían recibir a Pablo, o algunos de los corintios, porque no eran todos, pero algunos de los corintios no querían recibir el apostolado de Pablo? ¿Cuál creen que puede ser el motivo? Conocían su pasado, ese podía ser un buen motivo. ¿Cuál más? Sabían que había sido un pecador, sí, pero ¿qué más? Tenían miedo, no ya tanto miedo, porque ya él mostró realmente evidencias de haber cambiado de vida, ¿no? Pero, Jaime. Efectivamente, porque no estuvo todo el tiempo que estuvieron los demás apóstoles con Jesús, ¿no? Y ponían en duda el ministerio apostólico de Cristo. Aún así, ¿quién lo llamó a ser apóstol sino Jesús? ¿Verdad? ¿Y quién lo llamó a predicar el Evangelio sino el Señor? Y esto lo vemos realmente en varias ocasiones, ¿no? Que Él va a dar testimonio de esto. Pablo, sin embargo, cuando es acusado, él, en vez de exaltarse a sí mismo para contrarrestar el ataque, lo que hace es humillarse todavía más. O sea, fíjense que él da muestras de una humildad increíble, y con este hecho realmente algunos se confunden con Pablo, ¿no? Puede que ellos pensaran que no estaban preparados como el resto de los apóstoles. De hecho, hay algunos estudiosos que citan dos pasajes de las Escrituras para decir que Pablo realmente no era un verdadero apóstol. Fíjense, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo 1:15. Él confiesa aquí. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, él dice aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y citan este pasaje como diciendo, él realmente no era digno de ser apóstol. Y Efesios, un poquito antes, Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Ahí dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y
citan estos pasajes para decir que realmente Pablo no era digno de ser apóstol. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Se sentía Pablo capacitado para la obra del ministerio o no? Realmente Pablo se sentía capacitado. Que fuera humilde no quería decir que no estuviese capacitado. Que fuera humilde no quiere decir que él no fuera un verdadero apóstol de Jesucristo. Ya hemos visto cómo Pablo enfatizó que él recibió la revelación de Cristo mismo. ¿Y quién fue quien enseñó a los demás apóstoles sino Cristo? ¿Verdad? Así que si Cristo enseñó a los demás apóstoles y Cristo le enseñó al apóstol Pablo, no cabe la menor duda de que Pablo tenía el conocimiento que tenían todos los demás. Pero fíjense que además, en la segunda carta que le escribe a los Corintios, Pablo defiende su ministerio frente al de los demás apóstoles. Y quiero que leamos este pasaje para que vean ustedes lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios 11, versículos 5 y 6. Fíjense que aquí Pablo es suficientemente claro. Él aquí no tiene pelos en la lengua y ya en su segunda carta le habla a los corintios con toda claridad y le dice, y pienso, versículo 5, capítulo 11, versículo 5, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Es decir, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Fíjense que Pablo está reconociendo que él no es menor al resto de los grandes apóstoles. Es decir, los corintios seguían atacándole y en este caso ya Pablo dijo, mira, se acabó. Hay un tiempo para humillarse, pero también hay un tiempo para declarar la verdad. ¿En qué he sido yo menos que los demás? ¿Okay? Y Pablo defiende claramente su ministerio. Miren el versículo 18, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundantemente. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Vaya defensa, ¿no? Vaya defensa. El mismo apóstol Pedro reconoce que Pablo tenía una inteligencia superior. Que Pablo, cuando era inspirado por el Espíritu Santo, escribía cosas que ni él mismo podía entender. Fíjense en 2 de Pedro capítulo 3,
Segunda de Pedro, capítulo 3. Y eso a pesar de que Pedro había estado con el Señor Jesús todo el tiempo de su ministerio en la tierra. Pablo no. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículos del 15 al 17. Segunda de Pedro 3, 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero fíjense que el apóstol Pedro estaba reconociendo que había cosas que Pablo había escrito que a él le costaban trabajo poder entender. Sin embargo, Pablo no se exalta. Pablo se humilla a sí mismo, quitándole la oportunidad a sus oponentes, a los corintios, para que todavía siguieran pudiendo atacarle. Veamos Gálatas capítulo 2, donde en el versículo 8, Gálatas 2, 8 y 9, fíjense, quiero hacerle una pregunta aquí en este pasaje. Gálatas 2, del 8 al 9. Dice, vamos a leerlo desde el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para con el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es decir, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué significa esto? Estaban reconociendo a Pablo y a Bernabé como apóstoles, como enviados de la iglesia al nivel de los demás apóstoles. Es decir, estaban encomendando al apóstol Pablo como un apóstol más. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Y esto es, le estaban reconociendo como un igual, enviado a los gentiles, pero como un igual. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Volvamos al capítulo 15 de Primera de Corintios, donde vamos a leer el versículo 10. Dice ahí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. ¿Qué muestra Pablo con estas palabras? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué está diciendo el apóstol con esto? Ahí realmente él ya deja de estar dispuesto a que nadie le quite la gloria a Dios. Es decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que, oiga, no se metan conmigo, se están metiendo con Dios. ¿Ok? Pues yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No está dispuesto a que menosprecien la gracia de Dios que actuó en él para convertirle en lo que él llegó a ser. Por sus escritos, Pablo está convencido de que la gracia de Dios ha estado activa a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento, como vimos en Gálatas 1:15, hasta su ministerio, como él expresa también en Efesios 3, del 7 al 8. Yo no sé si alguna vez tú te has parado a pensar en tu vida en relación con esto, desde esta perspectiva, ¿no? ¿Has mirado hacia atrás? Y cuando miras hacia atrás, ¿puede ver la gracia de Dios actuando en tu vida? A veces, si somos sinceros, tendríamos que reconocer la gracia de Dios desde antes
de que nosotros tuviéramos conocimiento de Dios. Desde antes de que nosotros fuésemos capaces de conocer a Cristo. Aún estando en ignorancia, ya Dios nos trató con gracia, tuvo misericordia de nosotros y tuvo realmente paciencia, ¿verdad? Por eso nosotros también la tenemos que tener con los demás. ¿Te guardó el Señor? ¿Te bendijo? El Salmo 77 es un salmo escrito por Asaf, Salmo 77. Este salmo lo escribió Asaf en un momento de verdadera angustia. Él no hacía sino quejarse, desmayar espiritualmente, ni siquiera podía dormir. Estaba ya que no se aguantaba a sí mismo, no quería ni hablar. Pero cuando él miró hacia detrás, él se topó con la gracia de Dios actuando en su vida. Fíjense, vamos a leer este salmo, dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordé de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Meditaré en todas tus obras. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en un momento de angustia, en un momento de inquietud, de zozobra, de temor, de ansiedad por las circunstancias, porque el cielo se pone negro y parece que no hay esperanza, y está uno metido en un berenjenal en el que no ve salida y parece que todo se acaba, y uno se acuerda y mira para atrás y se acuerda de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios nos ha sacado, de cuántas situaciones Dios nos sacó, cuántas cosas, cuántos milagros tuvo que hacer Dios.
para sacarnos de situaciones que pensábamos que no tenían salida. Y Dios lo hizo. Él hizo posible que superáramos esos problemas, esas dificultades. Él lo hizo posible. Y si hasta aquí nos ayudó Dios, ¿por qué vamos a dudar de que siga haciéndolo? Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea las circunstancias que rodeen nuestra vida, tenemos motivos más que suficientes para seguir confiando en Dios. Tenemos motivos más que suficientes para seguir teniendo esperanza, para seguir encontrando en Dios la paz que necesita nuestra alma, para seguir encontrando en Él la fuerza, para seguir caminando, aun cuando ya no nos quede ninguna. Si miramos a Dios, Él nos dará fuerzas, levantaremos alas como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos, porque sabemos con quién estamos. Amén. Realmente, cuando vemos a Pablo decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando, digamos, cuando la gente, yo digo que, y también por lo que he oído y he visto, cuando uno conoce la palabra de Dios y lo libra de tantos peligros, ¿no? Inclusive hasta de la vida. Y claro, uno dice por uno mismo o por un conocido, yo tengo mucha suerte, voy a echarle para atrás, pero no, como por su ignorancia, uno no le da la gloria a Dios, no tiene suerte. O uno dice, pero este tiene mucha suerte, ¿qué le pasa a uno? El cristiano sabe que las cosas buenas de su vida no pasan por suerte. No dependemos de la suerte. Dependemos de la bendición de Dios. El cristiano cree que Dios sigue al control, ¿verdad? Que Dios sigue teniendo poder para cambiar las circunstancias. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero sí que nosotros debemos hacer esto que también hace Pablo, ¿no? Darle la gloria a Dios. ¿Por qué él dice yo soy lo que soy y no el que soy? ¿Se dan cuenta? Por la gracia de Dios soy lo que soy, no dice el que soy. ¿Por qué? Porque fue llamado por el Señor. Bueno, Él está poniendo justamente el énfasis en la obra de Dios, no en su persona. Es justamente por eso, para darle la gloria a Dios, que hace en su vida lo que sea posible lo que Él es capaz de hacer. Todo el ministerio del apóstol Pablo es asombroso. Si nosotros pensamos en todo lo que Pablo hizo, es increíble. En todas las situaciones, acabamos de leer un pasaje donde hemos visto cuántas vicisitudes tuvo que soportar. Y aún así él siguió. Mucha gente, con mucho menos, se hubieran apartado ya de Cristo. Pero él siguió a pesar de todo eso. Y llevó el evangelio por todo lugar donde él iba. Esa obra no era la obra de Pablo, era la obra de la gracia de Dios obrando en Pablo. Por eso él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es Dios actuando en mí. No soy yo, sino Dios en mí. Y eso es algo que yo admiro en Pablo. Ese pasaje que todos conocemos de Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En una ocasión él dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero cuando él llega a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ahí ya no hay una imitación de Cristo. Ahí hay una renuncia de sí mismo para que Cristo pueda vivir como Él quiera a través de uno mismo. Ese es el objetivo del cristiano. Ese es el objetivo de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:29, que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Dejar que Cristo viva en nosotros y por nosotros Él pueda hacer lo que Él quiera. En su gracia, Él nos usará. ¿Quieres servir a Dios?
Deja que la gracia de Dios actúe en tu vida. ¿Quieres glorificar a Dios? Deja que Dios actúe en tu vida. La gracia de Dios lo hará. No depende de tu esfuerzo, no depende de tu sabiduría, no depende de tu conocimiento. Había gentes en el tiempo de Pablo que tenían el mismo conocimiento o más que él. Pero Pablo fue lo que fue, no por su conocimiento, fue lo que fue por la gracia de Dios en él. ¿Amén? Y eso es lo importante. Tú puedes también ser un instrumento perfecto en las manos del Señor, no importa lo que haya sido en otro tiempo. Pablo fue perseguidor de la iglesia, no importa lo que tú hayas sido, pero si quieres, a partir de ahora tú puedes servir a Dios si dejas que la gracia de Dios actúe en tu vida. El énfasis Pablo lo está poniendo justamente no en sus logros personales, sino en la obra de Dios en su vida. Y esto es algo que Pablo hace continuamente a lo largo de su ministerio, es algo que él hace con frecuencia y que él realmente reconoce. Cuando él está dando testimonio, por ejemplo, dice: a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hechos capítulo 21 versículo 19. Le contó una por una todas las cosas que Dios había hecho por su ministerio. No estuvo contando lo que él había hecho. Porque yo fui, porque yo prediqué, porque yo convencí, porque yo convertí, porque yo salvé. A veces hay creyentes que cuando se suben al púlpito, porque gracias que yo oré, porque gracias que yo hice esto, porque gracias que yo fui y le di. Pero Pablo no hablaba así. Pablo dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Él solo era un instrumento en las manos de Dios. Y esta es la verdadera actitud de un siervo de Dios. Es la verdadera actitud que Dios espera ver en sus siervos. ¿Hay diferencia entre lo uno y lo otro? Yo creo que sí, ¿verdad? Realmente todo cambia cuando hacemos lo que el apóstol Pablo hizo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Más bien tuvo resultados excelentes, ¿verdad? No fue en vana la gracia de Dios para con Pablo. Como decía antes, en solo 2 décadas hizo más de lo que muchos de nosotros haremos en toda nuestra vida. ¿Es verdad o no? La lista de cosas que él hizo, la lista de cosas que soportó, los lugares a donde fue, las cosas que escribió, el trabajo que hizo, realmente es impresionante. ¿Se imaginan a Pablo en el siglo XXI con todas las nuevas tecnologías que tenemos hoy? No habría sitio del mundo donde él no estuviera presente de una manera o de otra, ¿verdad? Y sin embargo, todo eso él lo estuvo haciendo y no reconoce ningún mérito propio. Reconoce que fue la gracia de Dios en su vida, y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Él trabajó con sus propias manos cuando, por las razones que sean, no podía recibir salario de la iglesia, cuando no quería ser obstáculo para el evangelio. Dice Hechos 20:34 que él trabajó con sus propias manos. Estas manos me han bastado para el sostenimiento, ¿no? Dice en Hechos 20:34, para leerlo de manera literal, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Significa eso que Pablo nunca cobró salario de la iglesia? No. Algunos creen que es así, que Pablo, porque dice esto, nunca cobró de ninguna iglesia. Y es debido al abuso que algunos falsos pastores han cometido con el tema del dinero en las iglesias,
pues han creado una reacción contraria y la gente ya en las iglesias no quieren soltar dinero, les cuesta soltar en la ofrenda, creen que no hay que dar, creen que los siervos, algunos dicen que los siervos deben trabajar para comer, como si realmente el pastor no trabajara, ¿verdad? El pastor trabaja también, atender la iglesia es un trabajo, la visitación, la consejería, la preparación de sermones, de estudios, todo lo que es la dirección de la iglesia es un trabajo, y es un trabajo arduo, y es un trabajo que no tiene horarios, es un trabajo que cuando los demás están dormidos, el pastor sigue trabajando, y es diferente, es un trabajo diferente, pero hay muchos trabajos en los que no se trabaja tanto como en el pastorado, y se gana más y se vive más tranquilo. Sin embargo, los pastores realmente trabajamos mucho y muchas veces no tenemos el reconocimiento, no lo digo yo por mí personalmente, que me siento satisfecho del reconocimiento de esta congregación, pero que hay pastores que no son reconocidos en sus congregaciones justamente por eso, por el abuso que otros han cometido, pagan justos por pecadores. Y eso es algo que no debiera ocurrir en la iglesia del Señor, porque sin desmentirlo uno, tampoco hay que desmentir lo otro. Es decir, es verdad que hay personas que han abusado del salario pastoral, pero también es verdad que hay iglesias que maltratan a los siervos de Dios, y eso no es justo bajo ningún concepto. No es correcto. Porque la palabra de Dios enseña que el obrero es digno de su alimento. Y lo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 10:10. Él lo dice con claridad. No llevéis alforja para el camino, ni os proveáis de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y Pablo se hizo eco de esa doctrina cuando en 1 Corintios 9:14, que ya lo estudiamos, él dijo, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así pues, que Pablo trabajara con sus manos, ¿significa que nunca vivió del trabajo de la iglesia? No, no significa eso. Ya que Pablo mismo lo reconoce. Yo quiero que ustedes vean conmigo en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios 11, versículos del 7 al 9. Segunda de Corintios 11, del 7 al 9. ¿Lo tienen? Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Es decir, Pablo está reprochando a los corintios que no querían mantenerlo, que él tenía derecho, como los demás apóstoles, a también ser sostenido por la iglesia. Y él dice que había despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ellos, a los corintios. Es decir, cobraba de otra, aun cuando estaba sirviendo a la iglesia en Corinto. Y esto es así porque Pablo en Filipenses 4, del 10 al 20, él reconoce que estaba siendo sostenido por la iglesia de los filipenses, y les da gracias por ese apoyo que para él fue como un descanso cuando lo recibió. Porque en aquellas épocas, pues fíjense que cuando se recogía la ofrenda y se la mandaban al apóstol desde Filipo hasta donde él estuviera, pues transcurría tiempo. Cuando llegaba el dinero, estaba ya el pobre que posiblemente ya casi debía dinero, ¿no? Así que Pablo también recibió salario. O sea, no es como algunos están afirmando que no, que el que quiera que predicar, que trabaje. Pero mire, es que predicar también es un trabajo. O
O sea, reconozcamos la verdad, tanto de un lado como del otro. Es verdad que algunos abusan, pero también es verdad que el obrero es digno de su salario. Y eso es palabra de Dios y hay que respetarla, y es tan mandamiento de Cristo como cualquier otro. Y si no lo tenemos en cuenta, pecamos. Así que esto es importante que lo tengamos presente, porque Pablo está ahí diciendo justamente que, fíjese en el versículo 10, en el que estamos en 1 de Corintios, dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Fíjese, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo al decir esto? Antes he trabajado más que todos ellos. ¿A quiénes se refiere al decir ellos? Claro, a los apóstoles. Fíjese que realmente él no ha cambiado de tema, sigue hablando de los apóstoles. El capítulo 15, él está hablando, sigue desde el versículo 1, está hablando de los apóstoles y él está haciendo defensa de su ministerio en relación al ministerio de los apóstoles. Así que no tenemos mucha información sobre el trabajo de los demás apóstoles, pero sí que tenemos información sobre la labor que hizo el apóstol Pablo. Él predicó y enseñó en público y por las casas, y sabemos todo el recorrido que él hizo en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares en los que estuvo y demás. Y además de todo eso, él escribió 13 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. 13 cartas como esta que estamos estudiando de 1 de Corintios, que han servido justamente para arrojar luz en las cosas fundamentales de la fe cristiana. Tenemos 13 del apóstol Pablo. Fíjense que en este pasaje de 1 Corintios 15:10, 3 veces hace Pablo referencia a la gracia de Dios. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se abroga Pablo el mérito de su ministerio? Realmente no. Es evidente que él está dando toda la gloria al Señor. Cuando él habla de la gracia de Dios en él, no lo hace para elevarse por encima de los demás. Él renuncia realmente a glorificarse a sí mismo para darle toda la gloria y toda la honra al Señor por lo que él había hecho en su vida y en su ministerio. Versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Entendéis esta frase? ¿Sí? O sea, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, ni los demás apóstoles ni él eran importantes. Lo importante era la predicación del Evangelio. Sea yo o sea ellos, eso no es importante. Lo importante es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído. Es decir, las personas solo somos importantes en la medida en la que somos portadores del mensaje. Pero nosotros pasamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tendríamos que leer del 12 al 19, pero no sé si nos va a dar tiempo y no quiero pasarlo por encima. Por tanto, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Estamos estudiando capítulo 15 de 1 de Corintios, y aunque él está hablando de la resurrección, ha hecho como una especie de paréntesis aquí para defender su ministerio de cara a los demás apóstoles, porque parece que en la iglesia de Corinto había algunos que no estaban de acuerdo con, estaban denigrando el ministerio del apóstol Pablo, y justamente él hace defensa de su ministerio como parte de la obra de la gracia de Dios en su vida y en su ministerio. ¿Alguna pregunta?
No hay pregunta, pues lo dejamos aquí entonces por hoy, y la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos estudiando a partir del versículo 12, que es donde lo hemos dejado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12.